En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Zhou fue con la medium para recuperar su memoria, pero lamentablemente no tuvo resultados. Además, terminamos con él, siendo invitado a convertirse en un villano. ¿Aceptará? Ya lo veremos. Capítulo 15. La invitación. Una oleada de emociones tumultuosas surgió en el corazón de Klein después de escuchar a Dune. Instintivamente, pronunció, ¿por qué? ¿Los villanes tienen graves peligros ocultos? Tanto es así que el poder judicial interno de la Iglesia y los villanes, que lidiaron con fenómenos extraños, ¿también son propensos a tener problemas? Dune subió al carruaje y se recostó en su asiento. Su expresión y tono permanecieron iguales. Esto no es algo que debas entender. Tampoco es algo que puedas entender, a menos que te conviertas en uno de nosotros. Klein se quedó mudo por un momento, después de lo cual se sentó y preguntó en un tono medio dudoso y medio bromista. Si no llego a comprender, ¿cómo puedo tomar la decisión de unirme? Y no unirse significaría que Klein no podría entender. Esto terminaría en un punto muerto. Dune Smith volvió a sacar la pipa, la colocó contra su nariz y aspiró. Probablemente no entendiste, un miembro del personal civil también es uno de nosotros. En otras palabras, siempre que me convierta en uno de los miembros de su personal civil, podré comprender los secretos relevantes, descubrir los peligros ocultos que plagan a los villanes y los peligros que pueden encontrar, así como considerar si quieres convertirte en un villane más tarde. Klein reorganizó sus pensamientos y parafraseó lo que Dune había compartido. Dune sonrió y dijo, sí, ese es el caso, excepto por un punto. No puedes simplemente convertirte en un villane solo porque quieres, porque todas las iglesias serán igualmente estrictas en este aspecto. Sería extraño que las iglesias no fueran estrictas. Klein se burló en silencio, mientras agregaba con un tono más intenso junto con un lenguaje corporal más fuerte, ¿qué pasa con los miembros del personal civil? Esto también debería ser bastante estricto, ¿verdad? No debería haber ningún problema si eres tú, dijo Dune con los párpados medio cerrados mientras olfateaba la pipa con semblante parcialmente relajado. Sin embargo, no lo encendió. ¿Por qué? Preguntó Klein mientras una vez más lo asaltaba la duda. Al mismo tiempo, bromeó interiormente. Entonces, mi singularidad y halo como transmigrador son similares a las luciérnagas en la noche, tan brillantes y sobresalientes. Dune abrió los párpados entreabiertos y sus ojos plateados reflejaban la misma tranquilidad que antes. Primero, lograste sobrevivir sin nuestra ayuda en tal situación. Algunas cualidades excepcionales no están presentes en otras. Por ejemplo, suerte. Las personas afortunadas a menudo son bienvenidas. Al ver que la expresión de Klein se había vuelto en blanco, Dune sonrió levemente. Está bien, solo trata esto como una declaración humorística. En segundo lugar, eres un graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koi, esto es algo que necesitamos con urgencia. Aunque un creyente del Señor de las Tormentas, Leumi, percibe a las mujeres de una manera repugnante, sus puntos de vista sobre la sociedad, las humanidades, la economía y la política siguen siendo incisivos. Dijo antes que los talentos son clave para mantener una ventaja competitiva y un desarrollo positivo, un punto con el que estoy muy de acuerdo. Al darse cuenta de que Klein estaba frunciendo levemente las cejas, Dune explicó casualmente, deberías poder imaginar que a menudo encontramos documentos y objetos de la Cuarta Época o anterior a esta. Muchas sectas y herejes han tratado de obtener poder de estas cosas. A veces, ellos mismos pueden llevar a cosas extrañas y terribles. A excepción de los villanes en campos especiales, la mayoría de nosotros no somos buenos con nuestros estudios o hemos pasado esa edad. Habiendo dicho eso, Dune Smith señaló su propia cabeza, y la comisura de su boca se curvó levemente como si se estuviera burlando de sí mismo. Luego dijo, esos conocimientos secos y aburridos siempre nos hacen dormir. Incluso los insomnes no pueden evitarlo. En el pasado, cooperaríamos con historiadores o arqueólogos, pero esto planteaba el riesgo de exponer secretos, y podrían ocurrir contratiempos a estos profesores y profesores asociados que de otro modo no estarían involucrados. Por lo tanto, la incorporación de un profesional en nuestras filas es difícil de rechazar. Klein asintió levemente y aceptó la explicación de Dune. Con sus pensamientos por todos lados, preguntó, entonces, ¿por qué no preparas uno directamente? Dune continuó, esto me lleva al tercer punto, que también es el punto final y más importante. Ya ha pasado por una prueba similar, por lo que invitarlo no viola la cláusula de confidencialidad. Con respecto al desarrollo de otros, asumiré la responsabilidad de exponerlo si falla.
La mayoría de los miembros de nuestro equipo, los miembros de nuestro personal civil, proceden de la iglesia. Después de que Klein terminó de escuchar en silencio, preguntó con curiosidad, ¿por qué eres tan estricto en cuanto a mantener la confidencialidad? Difundir la noticia públicamente a más personas y aumentar la conciencia no disminuiría las posibilidades de que se repita un error similar. El mayor temor proviene del miedo a lo desconocido. Podemos dar a conocer lo desconocido. No, la estupidez de la humanidad está más allá de tu imaginación. De hecho, lleva a más personas a emular estos actos, creando más caos e incidentes más graves. Dunn Smith negó con la cabeza y respondió. Klein reconoció mientras respondía iluminado, la única lección que los humanos pueden aprender de la historia es que los humanos no aprenden ninguna lección de la historia, y siempre están repitiendo las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Roselle está llena de mucho significado filosófico, coincidió Dunn. ¿El emperador Roselle dijo eso? Este transmigrador mayor realmente no les dio a los recién llegados ninguna oportunidad de adoptar una postura. Klein no sabía cómo seguir las palabras de Dunn. Dunn giró la cabeza y miró fuera del carruaje de caballos. La tenue luz amarillenta de las farolas se entrelazó para mostrar el esplendor de la civilización. Hay un discurso similar dentro del poder judicial de las principales iglesias. Esta puede ser la razón principal de la estricta confidencialidad y la prohibición de que la gente común lo sepa. ¿Qué es? Preguntó Klein mientras despertaba su interés, complacido de que parecía estar espiando secretos. Dunn giró la cabeza, sus músculos faciales se contrajeron tan ligeramente que apenas era visible. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo se destruye. Después de decir eso, Dunn señaló, además de orar por las bendiciones y la ayuda de los dioses, los humanos no pueden resolver sus verdaderos problemas importantes. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas. Klein recitó en silencio, pero no pudo entenderlo del todo. Lo que siguió a continuación fue el miedo a la incertidumbre que venía de lo desconocido. Era como las sombras oscuras formadas por las luces de la calle afuera. En la oscuridad sin luz, parecía como si hubiera pares de ojos de aspecto insensible y bocas muy abiertas. Mientras el caballo galopaba enérgica y ágilmente mientras las ruedas del carruaje se tambaleaban adelante con la calle Cruz de Hierro a la vista, Dunn rompió el silencio de repente e invitó formalmente a Klein. ¿Le gustaría unirse a nosotros como miembro del personal civil? En la mente de Klein, surgieron múltiples pensamientos que lo dejaron indeciso. Él contempló y preguntó, ¿puedo tener algo de tiempo para considerarlo? Dado que este asunto tenía serias implicaciones, no pudo tomar una decisión apresurada e imprudente. No hay problema, solo dame una respuesta antes del domingo, asintió Dunn y agregó. Por supuesto, recuerde mantener esto en secreto y no revele la información sobre Belch a nadie, incluido su hermano y hermana. Una vez que esto se viola, no solo les traerá problemas, sino que también tendrá que asistir a un tribunal especial. Está bien, respondió Klein con gravedad. El carruaje se hundió una vez más en el silencio. Al ver que se estaban acercando a la calle Cruz de Hierro y que él casi llegaba a casa, Klein pensó de repente en una pregunta. Dudó unos segundos antes de preguntar, señor Smith, ¿qué tipo de salario y beneficios recibe el personal civil? Esta era una pregunta seria. Desconcertado momentáneamente, Dunn sonrió instantáneamente y respondió, no hay necesidad de que se preocupe por este tema. Nuestros fondos están garantizados por la Iglesia y el Departamento de Policía. Para el personal civil recién inscrito, los sueldos semanales se sitúan en 2 libras y 10 soli. Hay 10 soli adicionales como compensación por el riesgo y la confidencialidad. Todo esto sumará un total de 3 libras. Esto no es peor que un profesor universitario acreditado. Después de lo cual, su salario aumentará gradualmente de acuerdo con su experiencia y contribuciones. En cuanto a los miembros del personal civil, el contrato es generalmente de 5 años. Después de 5 años, puede abandonar el trabajo normalmente si ya no está dispuesto a quedarse. Solo tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida y no se le permite salir de Tingen hasta que se le otorgue el permiso. Si desea mudarse a otra ciudad, lo primero que debe hacer es registrarse en el halcón nocturno local. Por cierto, no hay fines de semana y solo se puede trabajar por turnos. En cualquier momento, debe haber 3 empleados civiles de servicio y si desea ir al sur o a Bahía de Desi de vacaciones, deberá coordinarlo con sus colegas. Justo cuando Dunn terminó de hablar, el carruaje de caballos se detuvo y el edificio de apartamentos donde vivían Klein y sus hermanos apareció a un lado. Ya lo entiendo,
Klein se dio la vuelta y bajó por el carruaje de caballos. Se detuvo a un lado y preguntó, por cierto, señor Smith, ¿dónde lo encuentro después de tomar mi decisión? Dunn soltó una risa profunda y ronca antes de decir, ve al sabueso pub en la calle Bessic y encuentra a su jefe, Wright. Dile que quieres contratar un pequeño escuadrón mercenario para una misión. Preguntó Klein confundido. Nuestra ubicación también es confidencial. Antes de que aceptes ser uno de nosotros, no puedo decírtelo directamente. Muy bien, señor Klein Moretti, le deseo un buen sueño esta noche también, sonrió Dunn mientras decía. Klein se quitó el sombrero y saludó, mirando cómo el paso del carruaje tirado por caballos se aceleraba gradualmente. Sacó su reloj de bolsillo. Clic, lo abrió y vio que eran poco más de las 4 de la mañana. La calle se llenó de una brisa fresca y relajante. Una tenue luz amarillenta de las farolas iluminaba los alrededores. Klein respiró hondo y asimiló el profundo silencio de la noche a su alrededor. El distrito más concurrido y ruidoso durante el día podría ser tan silencioso y sin vida por la noche. Esto contrastaba con las observaciones silenciosas y la sesión de espiritismo de la medium en la residencia de Belch. Fue entonces cuando Klein se dio cuenta de que, sin saberlo, la parte de atrás de su camisa de lino estaba empapada en sudor, fría y húmeda. Capítulo 16. Acoso de ratas con perros. Finalmente pasé la ronda con la medium. Klein dejó escapar un suspiro fétido. Lentamente se dio la vuelta y disfrutó de la brisa fresca y la tranquilidad de la noche mientras caminaba cada vez más cerca de la puerta del edificio de apartamentos. Sacó sus llaves, insertó la correcta y la giró suavemente, permitiendo que la oscuridad mezclada con carmesí se expandiera con el crujido de la puerta abierta. Caminando por las escaleras sin una sola persona a la vista y tomando el aire frío, Klein tuvo una inexplicable y sorprendente sensación. Se sentía como si tuviera algunas horas más que otros. Esto hizo que acelerara el paso. En un estado mental similar, abrió la puerta de su habitación y antes incluso de entrar, vio una silueta sentada en silencio frente a su escritorio. Tenía cabello negro rojizo, ojos castaños brillantes y un rostro delicado y bonito. Sin duda, ella era Melissa Moretti. Klein, ¿a dónde fuiste? Melissa preguntó con curiosidad mientras relajaba las cejas. Sin esperar la respuesta de Klein, agregó, justo ahora, me levanté para ir al baño y me di cuenta de que no estabas en casa. Era como si quisiera saber todo con claridad, desde las causas y efectos del asunto hasta la lógica subyacente. Con una gran experiencia mintiendo a sus padres, el cerebro de Klein dio un vuelco antes de sonreír amargamente y responder con calma, no pude volver a dormirme después de despertarme. En lugar de perder el tiempo, decidí que debía entrenar mi cuerpo. Así que salí a correr algunas rondas. Mira mi sudor. Se quitó la chaqueta y medio giró el cuerpo, señalando su espalda. Melissa se puso de pie, echó un vistazo a medias y deliberó durante unos momentos antes de decir, honestamente hablando, Klein, no tienes que estresarte. Estoy seguro de que puedes pasar la entrevista a la Universidad de Tingen. Incluso si no puedes, quiero decir sí, todavía puedes encontrar mejores. Ni siquiera he pensado en la entrevista. Klein asintió con la cabeza y dijo, entiendo. No mencionó la oferta que había recibido porque no había decidido si quería unirse a ellos o no. Melissa miró intensamente a Klein y de repente se dio la vuelta y trotó hacia el interior de la casa. Sacó un objeto que se parecía a una tortuga. Estaba compuesto por elementos como engranajes, hierro oxidado, resortes de torsión y resortes ordinarios. Después de apretar rápidamente el resorte de torsión, Melissa colocó el objeto sobre el escritorio. Dum, dum, dum. La tortuga se movía y saltaba con un ritmo que podía llamar la atención de cualquiera. Siempre que me siento irritada, me siento mucho mejor al ver moverse a esta tortuga. He estado haciendo esto muy a menudo recientemente y es muy efectivo. Klein, pruébalo, invitó Melissa mientras sus ojos se iluminaban. Klein no rechazó la buena voluntad de su hermana. Se acercó a la tortuga y esperó a que se detuviera antes de reír. Dijo, la simplicidad y la regularidad pueden ayudar a la relajación. Sin esperar la respuesta de Melissa, Klein señaló a la tortuga y preguntó casualmente, ¿hiciste esto tú misma? ¿Cuándo hiciste esto? ¿Por qué no me di cuenta? Hice uso de materiales no deseados de la escuela y cosas recogidas de la calle para hacer esto. Solo se terminó hace 2 días, dijo Melissa en su tono habitual, con el lado de los labios hacia arriba unos grados más. Eso es impresionante, elogió Klein con sinceridad.
Cuando era un niño con pocas habilidades en el montaje de máquinas, tuvo grandes dificultades incluso para montar un coche de juguete de 4 ruedas cuando era niño. Con la barbilla ligeramente levantada y los ojos ligeramente inclinados, Melissa respondió con calma, estuvo bien. Ser demasiado humilde es un rasgo negativo. Klein sonrió levemente y continuó, esto es una tortuga, ¿verdad? Instantáneamente, la atmósfera en la habitación dio un gran salto, dejando atrás un aire de gravedad por un tiempo. Entonces, Melissa respondió débilmente con una voz que parecía enigmática como el velo carmesí, es una marioneta. Marioneta. Klein esbozó una sonrisa incómoda y trató de explicar enérgicamente, el problema está en los materiales, son demasiado rudimentarios. Después de eso, trató de cambiar el tema y dijo, ¿por qué irías al baño en medio de la noche? No hay un baño aquí, no duermes siempre hasta el amanecer. Melissa se sorprendió momentáneamente. Fue solo después de unos segundos, antes de que abriera la boca, preparada para explicar. En ese momento, un sonido intenso de digestión sonó desde la zona ertóraco-abdominal. Voy a ir a dormir un poco más. Van. Agarró su marioneta con forma de tortuga, trotó hacia el interior de la casa y cerró la puerta de su habitación. La cena de anoche fue demasiado buena, comió demasiado y ahora su estómago tiene problemas para digerirlo. Klein negó con la cabeza mientras sonreía, caminando lentamente hacia su escritorio. Se sentó en silencio, reflexionando en silencio sobre la invitación de Dunn Smith mientras la luna roja carmesí emergía de detrás de las nubes oscuras. Ser un miembro del personal civil de los halcones nocturnos tenía sus aparentes desventajas. Siendo yo un transmigrador, el loco, iniciador de la misteriosa reunión, y los múltiples secretos que tengo, será arriesgado estar bajo las narices del equipo de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna que se especializa en tratar asuntos relacionados con los villanes. Mientras me una a Dunn Smith y su equipo, sin duda mi objetivo es convertirme en un villande. Entonces podría encubrir los beneficios obtenidos de la reunión. Sin embargo, convertirme en miembro formal implicaría muchas restricciones a mi libertad, como la forma en que un personal civil tiene que informar de su partida de Tingen. Ya no podría ir a donde quisiera ni hacer lo que quisiera. Perdería muchas oportunidades. Los halcones nocturnos son una organización estricta. Una vez que se da una misión, solo puede esperar los arreglos y aceptar pedidos. No hay lugar para el rechazo. Los villandes tienen el riesgo de perder el control. Habiendo enumerado todas las desventajas una por una, Klein pasó a considerar las necesidades y ventajas. A juzgar por la situación del ritual de mejora de la suerte, no soy uno del 80% de afortunados. En el futuro, seguramente me sucederá algún evento extraño, lo que aumentará los peligros que enfrento. Solo al convertirme en uno de los villandes o unirme a los halcones nocturnos podré estar equipado con la capacidad de resistir. El deseo de convertirse en un villande no puede depender únicamente de la reunión. La fórmula de la poción no es un problema importante, pero ¿dónde puedo encontrar los materiales correspondientes? ¿Cómo voy a obtenerlos y confeccionarlos? Sin olvidar el sentido de la práctica diaria, me enfrento a serios obstáculos. Simplemente no me es posible consultar a Justicia y al El Hombre Ahorcado sobre todos los asuntos e intercambiar cada objeto con ellos. Esto no solo dañaría la imagen del loco y despertaría sus sospechas, sino que también habrá un tiempo inadecuado para comunicarse sobre temas tan triviales. Del mismo modo, no puedo producir nada que pueda despertar su interés. Además, la mayoría de los materiales dejarían atrás el rastro de mi identidad real. Entonces, las disputas en línea se transformarían efectivamente en conflictos fuera de línea, provocando inmensos problemas. Al unirme a los halcones nocturnos, definitivamente habría contacto con el conocimiento común del mundo del misterio y los canales relevantes. Esto puede acumularse suficientemente en un círculo social correspondiente y puede utilizarse como palanca. Solo entonces podré iniciar la reunión y, a su vez, obtener los mayores beneficios de Justicia y El Hombre Ahorcado. En realidad, las ganancias pueden retroalimentar a la realidad, lo que me permite obtener más recursos y formar un círculo virtuoso. Por supuesto, también podría ir a una organización que está suprimida por las diversas iglesias, como los alquimistas de psicología mencionados por Dunn, y unirme a ellos. Sin embargo, también perderé mi libertad y estaré en un estado constante de miedo y ansiedad. Sin embargo, lo que es más importante, no tengo ni idea de dónde buscarlos. Incluso si logro obtener la información correspondiente del Hombre Ahorcado, un contacto tan precipitado con ellos podría poner en peligro mi vida. Convertirse en personal civil deja la oportunidad de un amortiguador y una salida.
El recluso inferior se esconde en la naturaleza, el superior, la multitud. Quizás la identidad como halcón nocturno pueda ser una mejor tapadera. En el futuro, cuando me convierta en una de las máximas autoridades del tribunal, ¿quién se imaginaría que soy un hereje, el jefe de la organización secreta que trabaja entre bastidores? Cuando brillaron los primeros rayos del sol de la mañana, el carmesí desapareció. Al contemplar la luz dorada en los horizontes del cielo, Klein tomó una decisión. Encontraría a Dun Smith hoy y se convertiría en parte del personal civil de los halcones nocturnos. En ese momento, Melissa, que se había levantado de la cama nuevamente, abrió la puerta de la habitación. Se sorprendió al ver a su hermano estirarse de una manera poco glamorosa. ¿No dormiste? Estaba pensando en algunas cosas. Klein sonrió, sintiéndose relajado. Melissa pensó por un momento y dijo, siempre que tenga problemas, enumeraré los pros y los contras uno por uno y los compara. Después de eso, podría tener una idea de lo que debería hacer a continuación. Es un buen hábito. Yo también hice eso. Klein sonrió y respondió. El semblante de Melissa estaba relajado y no agregó más. Sosteniendo una hoja de papel amarillento y sus artículos de tocador, se dirigió al baño. Sin tener prisa por irse después de terminar su desayuno y la partida de su hermana, Klein tomó una buena siesta. Según lo que sabía, casi todos los pubs estaban cerrados por la mañana. A las 2 de la tarde, alisó los pliegues de su gorro de seda y su pañuelo con un pequeño cepillo. También quitó la suciedad para restablecer el orden. A partir de entonces, usó un traje formal, como si fuera a una entrevista. La calle Bessic estaba un poco lejos y Klein temía perderse las horas de trabajo de los halcones nocturnos. Por lo tanto, no caminó hasta allí, sino que esperó un carruaje público de caballos en la calle Cruz de Hierro. En el reino de Loen, los coches de caballos públicos se clasificaron en dos categorías, sin riel y con riel. El primero consistía en un carruaje tirado por 2 caballos y podía sentar aproximadamente a 20 personas teniendo en cuenta la parte superior del carruaje. Solo existía una ruta general, sin estaciones específicas. Tenía operaciones flexibles y se podía llamar a cualquier lugar a menos que estuviera lleno. El último fue operado por la compañía de transporte orbital. Primero, se colocó un dispositivo de servicio similar a un riel en la calle principal. Los caballos se moverían por el carril interior mientras las ruedas se desplazaban por las vías, haciéndolo más fácil y ahorrando más trabajo. Esto podría así tirar de un vagón de 2 pisos más grande con capacidad para casi 50 pasajeros. Sin embargo, el único problema fue que la ruta y las estaciones estaban arregladas, lo que hacía inaccesibles muchos lugares. Después de 10 minutos, el sonido de las ruedas golpeando las vías se acercó desde la distancia. Un carruaje de caballos de 2 pisos se detuvo frente a la estación en la calle Cruz de Hierro. A la calle Bessic, dijo Klein al conductor del carruaje. Hay que hacer transbordo en la calle Champagne, pero cuando llegas allí, se tarda unos 10 minutos en caminar hasta la calle Bessic, explicó el conductor del carruaje a Klein, con respecto a la ruta. Entonces, vayamos a la calle Champagne. Klein asintió con aprobación. Son más de 4 kilómetros, 4 peniques, dijo un joven de rostro justo y limpio, mientras extendía la mano. Era un trabajador responsable de la recaudación de dinero. Bueno. Klein sacó 4 monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó a la otra parte. Se acercó al carruaje y descubrió que no había muchos pasajeros. Incluso en el primer piso, había algunos asientos vacíos. Ahora solo tengo 3 centavos, así que solo puedo caminar cuando regrese. Klein presionó su sombrero y se sentó firmemente. En este piso, los hombres y mujeres estaban en su mayoría bien vestidos, aunque había algunos vestidos con sus ropas de trabajo, leyendo tranquilamente los periódicos. Casi nadie habló y todo estaba en silencio. Klein cerró los ojos y recuperó fuerzas, ajeno al ir y venir de pasajeros a su alrededor. Pasaron una estación tras otra hasta que finalmente escuchó las pocas palabras calle Champagne. Después de bajarse del carruaje de caballos, preguntó por el camino y pronto llegó a la calle Bessic, donde vio el pub con el logotipo del perro de color amarillo parduzco. Klein extendió su mano derecha y dio un fuerte empujón. La pesada puerta se abrió gradualmente, inundándolo con una ola de ruidos estruendosos y una ola de calor impetuoso. Aunque todavía era tarde, ya había muchos clientes en el pub. Algunos eran trabajadores temporales, buscando oportunidades aquí, esperando ser contratados. Otros simplemente estaban holgazaneando, adormeciéndose con alcohol. El pub estaba tenuemente iluminado. En el centro,
Había dos grandes jaulas de hierro con un tercio de su fondo hundido profundamente en el suelo sin ningún espacio. La gente sostenía copas de vino de madera y lo rodeaban, a veces discutiendo en voz alta mientras se reían, a veces maldiciendo en voz alta. Al dar una mirada curiosa, Klein encontró dos perros enjaulados dentro. Uno era blanco y negro, similar al fornido que se encuentra en la tierra. El otro era completamente negro, con pelaje brillante, lo que le daba un aspecto saludable y feroz. ¿Quieres apostar? Doug ha ganado 8 juegos seguidos, dijo un hombrecito que llevaba una boina marrón, mientras se acercaba a Klein y señalaba al perro negro. ¿Apuesta? Desconcertado al principio, Klein recuperó sus sentidos inmediatamente. Pelea de perros. Cuando estaba en la Universidad de Coy, esos estudiantes ricos y aristocráticos siempre le preguntaban con desprecio y curiosidad si los trabajadores groseros y los hooligans desempleados disfrutaban participando en el boxeo y los juegos de azar en los pubs. Además de poder apostar en el boxeo y los juegos de cartas, ¿no incluía también actividades crueles y sangrientas como peleas de gallos, peleas de perros y otras? El hombre bajito sonrió. Señor, somos gente civilizada. No participamos en actividades tan poco glamorosas. Habiendo dicho eso, susurró, además, el año pasado se introdujeron leyes para prohibir estas cosas. Entonces, ¿a qué están apostando?, preguntó Klein con curiosidad. El mejor cazador. Justo cuando el hombre bajo terminó su oración, sonó una cacofonía resonante. Giró la cabeza, agitó las manos con entusiasmo y dijo, no puedes hacer una apuesta para esta ronda ya que ha comenzado, espera a la siguiente. Al escuchar eso, Klein señaló con los dedos de los pies, levantó la cabeza y miró lo más lejos que pudo. Vio a 2 hombres fuertes, cada uno arrastrando un saco, acercándose a un lado de la jaula de hierro y abriendo la puerta de la prisión. Luego arrojaron el contenido del saco en la jaula. Había animales grises y repugnantes. Klein trató de identificarlos cuidadosamente antes de darse cuenta de que eran ratas. Cientos de ratas. Como la jaula de hierro estaba bajo tierra sin ningún espacio, las ratas se movieron en todas direcciones pero no pudieron encontrar una salida. En ese momento, justo cuando se cerró la puerta de la jaula, se desató la cadena de los 2 perros. ¡Guau! El perro negro se adelantó y mató a una rata de un mordisco. El perro blanco y negro estaba aturdido al principio antes de comenzar a jugar emocionado con las ratas. Las personas de los alrededores levantaron sus copas de vino e intensificaron la mirada o gritaron en voz alta, «¡Muerde! ¡Mátalo! Doug! Doug! ¡Hijo de puta! Hostiga a ratas con perros». Klein recuperó los sentidos y la comisura de la boca se movía sin cesar. El objetivo de la apuesta era determinar qué perro puede atrapar más ratas. Quizás, incluso se puede apostar por el número específico de ratas capturadas. No es de extrañar que hubiera gente comprando ratas vivas en la calle Cruz de Hierro. Eso es realmente único. Klein negó con la cabeza, riendo mientras retrocedía, dio vueltas a lo largo del borde de los clientes alcohólicos y llegó al frente de la barra. «Nuevo aquí», dijo el cantinero mientras miraba a Klein mientras limpiaba las tazas. Continuó, una taza de cerveza de centeno es 1 centavo. Cerveza en mat, cuesta 2 peniques. 4 peniques por la cerveza Sur Ville, ¿o quieres una taza de pura malta Lanti? Vine aquí por el señor Wright, dijo Klein directo y sin rodeos. El camarero silbó y gritó a un lado, viejo, alguien te está buscando. Oh, ¿quién? Sonó una voz vaga, y un anciano ebrio se levantó de detrás de la barra. Se frotó los ojos, desvió la mirada hacia Klein y preguntó, muchacho, ¿me estabas buscando? Señor Wright, me gustaría contratar un pequeño escuadrón de mercenarios para una misión, respondió Klein, de acuerdo con las instrucciones de Dunn. ¿Un pequeño escuadrón mercenario? ¿Vives en una historia de aventuras? Eso no ha existido por mucho tiempo. El cantinero interrumpió y sonrió. Wright se quedó en silencio durante unos segundos antes de decir, ¿quién te dijo que lo buscaras aquí? Dunn Smith, respondió Klein con toda honestidad. Al instante, Wright rompió a reír y respondió, ya veo. En realidad, el pequeño escuadrón mercenario todavía existe. Es simplemente de otra forma, con un nombre más contemporáneo. Puede encontrarlo en el segundo piso del número 36 de la calle Southland. Gracias, agradeció Klein con sinceridad antes de darse la vuelta y salir del pub. Antes de salir del pub, los clientes alcohólicos que lo rodeaban se calmaron repentinamente y murmuraron, Doug fue realmente derrotado. Derrotado. Klein sonrió y negó con la cabeza.
Luego se fue rápidamente y se dirigió a la cercana calle Southland después de preguntar: 30, 32, 34. Aquí, contó los números de las casas y caminó hacia la escalera. Doblando la esquina y subiendo lentamente las escaleras, vio el cartel vertical con el nombre actual del llamado Pequeño Escuadrón Mercenario, Compañía de Seguridad Endrina. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.